pero hay algo ahí, es que es dificilísimo pues separarte del nombre Khaled Morales. Vienes de una dinastía y entonces todo el mundo te mete en ese mundo. ¿Te incomoda que de pronto llegue siempre el tema de tu papá a la conversación? No, realmente, o sea, a mí realmente lo que me llena es de orgullo saber que soy hijo de Claro. Khaled Morales, el pertenecer a una dinastía como los Morales, que no solamente mi papá, sino mi abuelo, mis tíos. Entonces, siempre y cuando la gente lo haga con amor, o sea, de buena manera, porque muchas veces sí hay gente que ha lanzado comentarios de pronto ya despectivos, o sea, Claro, como que no hacen faltan. comparaciones, que bueno, que tú no vas a alcanzarse lo de tu papá, no sé qué. Ya ese tipo de comentarios, sin duda alguna, sí me incomodan. Pero de resto no, de resto Pero más ya bien lo que casi, me da ¿no? felicidad. Ya, Ya eso ya, ¿Ya pasó? ya ha Yo, pasado yo bastante. al sí, principio, ya ha pasado cuando bastante. empezamos, yo le decía que no se estresaran y se preocuparan en igualar o superar al papá Claro. porque eso es imposible. Y le puse el ejemplo, por ejemplo, de Martín. Martín Elías Sí. hizo su carrera y me imagino que también la gente le decía, no, que no vas a superar o igual a no. Y Diomedes, insuperable. No. Y Martín hizo su carrera y fue grande siendo Martín. Entonces, Claro. él también tiene que preocuparse por ser grande siendo Samuel Morales. Y eso se hace creando Sí. música, Claro, repertorio. Y absolutamente. hay una frase que yo siempre la digo en redes No, sociales, que es sí, ¿cuál será? una frase mía. Sí, ¿Cuál sí, claro. será? Que De las tuyas que son impresionantes. no solo es importante dar el paso, sino dejar la huella. ¿De dónde te Eso lo decía sacó? Martín, claro. De la autoría de Giovanotti, por favor. ¿Cuál Martín? No, Giovanotti. Ve, ahora Samuel es papá, ¿no? ¿Qué? Hace un mes Hombre. es Un mes, papá. sí, hace un mes. Y ahora Ahí sí, sí, tú, igual que el papá, igual. en eso también se parecen, Eso sí lo aparentemente. compartimos. ¿Cómo te sientes ahora que eres papá y ahora ves a tu hija tan chiquita y sabes que tú estabas, bueno, casi tan chiquito cuando pues perdiste a tu papá? ¿Sientes responsabilidad para estar ahí con ella? Sí, sin duda alguna, creo que eso es lo que más duro me ha dado en este mes completico, que se me cruzó con lo del álbum, Claro. entonces terminando de grabar, tocando, porque gracias a Dios no hemos parado los fines de semana, que los preparativos del álbum, grabando las expectativas, bueno, en fin, un montón de cosas. Y me da muy duro como que el hecho de que sé que no puede estar al lado mío todo el tiempo, porque si es por mí, la cargar aquí en los brazos Claro. míos. Entonces, no, realmente ha sido una etapa muy bonita. Hay mucha gente que me ha echado lengua porque una gente dice, se parece al papá, no sé qué y tal. Pero hay otra gente que dice que pues me adelanté un poco. Pero yo siempre quise eso. O sea, yo las cosas que yo soñaba desde niño, gracias a Dios las estoy cumpliendo ahora. Yo siempre decía como que yo quiero formar una familia a temprana edad, como que tener mis hijos. Y gracias a Dios tuve la oportunidad que me dio esa dicha de ser papá. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz por esa etapa y bueno, siempre le pido a Dios que me dé mucha sabiduría porque sin duda alguna estoy joven y realmente Qué sí me ha rico. faltado vivir muchísimas cosas, pero bueno, creo que ahí en el camino uno va aprendiendo y desde el año pasado que hemos estado en esto de la música y que hemos estado a tope, ya me han pasado muchísimas cosas que me han hecho madurar un poquito a la fuerza, pero creo que hoy en día puedo decir que he aprendido muchísimas cosas en la vida y que bueno, creo que de pronto no estoy 100% preparado, pero nadie nace preparado para No, ser claro papá. que no. Y No, y bueno, además nada, no, que- mi hija es una hermosura. Es una Está Está hermosa, enamorada. me recuerda mucho a mi papá. Digo que tú querías tener tus Exacto. hijos temprano, él me lo decía hace como un año. Y Me lo Mati, que decía. estás seguro. Ahí, espérate. Oye, espérate. Espérate que un te momento, tomo un muchacho toque, loco. espérate. Cuando lleguen hay que recibirlos con amor. No, y además que uno siendo papá joven y sobre todo Samuel, me imagino que se le volvió todo de cabeza, ¿no? Así puede tenerlo todo el Está programa inspirado, con todas está las canciones de su inspirado. papá. Así va a estar toda la entrevista. Ay, tengo Samuel, más. mira que ayer estaba viendo que te contaba tu mamá que hablabas con tu papá cuando tenías tú 4 años. ¿Qué recuerdo tienes de eso? ¿Cuál es la historia detrás de esas conversaciones? Bueno, lo que pasa es que eso es un tema un poquito controversial, pero espiritual. Sí. Hay gente que cree en eso, hay gente que no. Yo tuve un, ¿cómo se le dice eso? Como un episodio, más o menos a esa edad, como a los 4 o 3 años por ahí, que me cuenta mi mamá porque realmente yo no me acuerdo,
que mi papá, entre comillas, como que se me aparecía, o sea, como que Ajá. yo lo veía. Entonces, yo muchas veces le comentaba a mi mamá como que, allá está mi papá y me estaba llamando, o o sea, como que lo escuchaba, que lo veía. Entonces, obviamente para mi familia sí fue un poquito alarmante, Claro. porque yo soy de La Guajira, entonces allá sí uno cree bastante en ese tipo de cosas. Sí. Entonces, Sí. bueno, mi mamá decía como que, o sea, hubo preocupación en la casa. Claro, Yo se me siempre está viví con volviendo mi papá. loco el niño. Claro. Entonces, bueno, digamos que sí, tuve ese episodio ahí con mi papá. Ha sido como lo más cercano que lo he tenido, porque te digo algo, yo nunca he soñado con mi papá, nunca. Ok. Pero yo digo que de pronto fue porque como no lo conocí, entonces Claro, no tiene recuerdos con no él. tengo recuerdos de él, exacto. Pero bueno, eso fue ahí como un episodio que tuve, y que mi mamá dice que sí, que ella muchas veces yo lo señalaba y yo le mostraba como que ahí está, Qué pero susto, pobre obviamente mamá, no. yo me desmayo. Sí, sí, mi mamá le quiso dar algo. Claro. Y a mi abuela Nevis también, a mi mamá y mi papá también decía como, ay, ¿cómo así? No sé qué. O sea, todos se preocuparon realmente. Claro, y después de eso vas creciendo como cualquier ser humano, teniendo la ausencia de ese papá en diferentes facetas de tu vida. ¿Nunca buscaste la manera de volver a contactarte con él, de tener un mensaje de él a través de alguien? Bueno, no, realmente nunca lo hice, porque yo creo que, bueno, no me faltó en el sentido de comunicarme o sentirme conectado a él por la música. Creo que la música me permitió estar siempre como ahí en contacto con él, por decirlo así. Yo siempre he dicho que yo canto es por eso, porque yo siento una conexión muy bonita con mi papá a través Bonito. de la música que él hizo. Y yo siempre que canto, a todos los lugares donde voy, siempre, además de encomendarme a Dios, siempre me encomiendo a Él y se lo dejo a Él. Entonces, eso me ha permitido de pronto un poco estar conectado con Él, y no ha sido necesario eso. Pero un vacío realmente sí he sentido, porque pues para nadie es un secreto que en muchas etapas de nuestras vidas, y más cuando estamos en la infancia creciendo, Sí. uno siempre necesita un padre. En la adolescencia, cuando uno está rebelde, uno siempre necesita un padre. Entonces, bueno, sin embargo, gracias a Dios, yo vivía con mi abuelo materno, al quien le doy muchísimas gracias por todo lo que hizo por mí cuando pequeño. Incluso cuando vine a la Voz Kids, el que estaba ahí al Firme. pie del cañón era mi abuelo, Rigo. Entonces, nada, creo que gracias a esa labor que hizo, de pronto no sentí tanto como esa falta de una figura paterna. Ahí estaba como esa faceta masculina en tu vida, gracias a tus abuelos que además pues se pusieron la 10 para hacer tu núcleo familiar mucho Sí. más cálido y ayudarte a sobrepasar la ausencia de ese papá. Ahora, te voy a preguntar algo con muchísimo respeto, y es que nosotros tenemos acá en la calle una invitada que tiene esa capacidad de contactarse con otros planos. Es una dura en el tema, ha escrito libros, hace convocatorias en todo el mundo, de hecho es argentina, y viene a hablarnos de este tema. ¿Te inquieta? ¿Tú dirías, me gustaría preguntarle algo? Pero ojo, Samuel, perdón. O sea, no viene aquí a la entrevista con nosotros. No, Ella no, tiene una viene- entrevista exacto. aparte, va para día a día, y aprovechando, Que está acá. quisimos preguntarle y se lo planteamos si no le genera ningún tipo de incomodidad. ¿Quisiera? Pues sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sí. O sea, es que Como me usted se genera, sienta o sea, me cómodo, genera como se como sienta curiosidad, cómodo. entonces pues... Claro. Nosotros trabajamos para día a día también. Así va para allá. Exactamente, sí, Bueno. qué bueno, porque podemos decirle a ella que venga en un ratico, porque definitivamente son cosas que a uno le puede generar curiosidad en medio del proceso, aunque definitivamente tú tienes una conexión con él en tarima. ¿Cómo lo sientes él a través de la música, o a él a través de la música, cuando estás en medio de un show? ¿Tú Bueno, sientes que él fíjate llega y te acompaña? Sí, eso es muy especial. O sea, eso yo creo que nada más lo entendería yo, porque soy el que Claro. quien lo vive. Pero yo la primera vez que sentí eso fue una vez yo participé en un festival en La Guajira, en un pueblo que se llama Albania. Y yo estaba participando con canción inédita. Sí. Entonces yo tenía como 8 o 9 años más o menos, pero yo estaba participando con ya gente grande, gente vieja, pues me llevaban, qué sé yo, 25, Claro. 30 años. Entonces yo llegué a la final, me acuerdo que yo llegué a la final, fueron 3 días, y ya el último día, bueno, gracias a Dios tuve el apoyo de la gente, a pesar de que yo no era de ese pueblo. Allá se ve mucho como de los pueblos. Sí, claro. Entonces yo no era de ese pueblo, pero la gente me apoyó muchísimo. Y ese día se repartieron camisetas, gorras, bueno, no sé qué. Entonces yo ese día ya estaba muy nervioso, o sea, yo me veía todo chiquitico ahí, yo, bueno, vamos para adelante. Y yo me le encomendé a mi papá, y yo sentía, o bueno, no sé si fue que mi mente hizo como si mi papá Estuviera ahí. fuera mi jurado. Ay, qué Entonces yo bonito. dije como que, bueno, si está mi papá aquí de jurado, o sea, ya yo
no es que Estás más esté, o sea, tranquilo. ya estoy más tranquilo, me Sí. siento en confianza, me siento en familia. Entonces, esa fue la primera vez que yo logré como desde una u otra manera una conexión con mi papá. Y ya de ahí en adelante, ya en tarima, siempre que cuando me siento mal, cuando... Mal es como enfermo, pues, de mal, pronto. no solamente... sí, Anímicamente, no solamente ¿no? Ah, ok. anímicamente, sino físicamente, en los dos aspectos. Ok. Porque yo realmente, a mí me da mucha gripa. Entonces a mí eso me frustra bastante. Al momento de cantar, cuando me da gripa, no sé, siento que no puedo dar ni siquiera el 50% de mí. Entonces, casi siempre cuando me pasa eso, me encomiendo a mi papá y digo, bueno, papi, hazlo tú por mí. Sí. Realmente no me siento bien. Hay veces que también no me he sentido bien hablando de emociones. Y cuando me encomiendo a mi papá, entro al escenario y todo se me Todo olvida. cambia. Además que casi siempre que de pronto, bueno, yo he pasado, desde el año pasado hasta acá, tuve un momento que pasé por una situación un poquito difícil para mí. Entonces, ¿En qué sentido difícil? eh, Si quiere hablar del Sí, tema. por Pablo. Sí, si se siente supuesto. cómodo, si no, tranquilo. o sea, puedo Por tocarlo por supuesto. encima. Fue un problema que tuve con, o sea, con una amistad. Ok. Entonces me marcó bastante mi vida, porque era una amistad que apreciaba mucho, que fue de muchos años. Entonces como que el año pasado, bueno, se fracturó y bueno, las cosas de Dios son perfectas. Entonces eso me afectó un poco y aún así a mí me tocaba ir a cantar, aún así me tocaba cumplir con las presentaciones. Y bueno, yo le decía, bueno, papi, hazlo tú. Así mismo me pasó también cuando me operé. Ok. Yo me sometí a una cirugía de recorte del estómago Ajá. porque ya estaba muy gordito. Sí, sí, sí. ¿Qué? Mucho bastante, estaba pesando 107 kilos. Hijo de madre. No, Ya estaba en tenaz, la gente obesidad. pesando eso, ¿no? Terrible. No le digas eso Ya porque estaba- no ya lo estaba en logra. obesidad. Tenaz esa grado gente dos. que no se Tenaz. cuida, no, tenaz. Entonces yo con 19 años, obesidad Claro. grado Muy 2, pesado ya. yo sufrí de asma, entonces decidí someterme a eso y casualmente eso me agarró con la fecha de carnavales. Hijo de Y madre. entonces Sí. para nosotros carnavales es muy movido. Claro. Hicimos que como 10 presentaciones en 5 días, más 10 o menos. bailes, 10 Madre. bailes. Hubo un día que hicimos 4 bailes. Ese fue el día que más duro me dio. Yo sentía, el último toque fue como a las 3 de la mañana. No, pues Agotado. reventado. Y yo decía, marica, ya no voy a poder más. Pero bueno, gracias a Dios, yo dije, bueno, vamos con todo. Pero me dio muy fuerte. Entonces, he pasado por esos momentos en los que mi papá ha sido mi apoyo. Ha Qué sido bonito. esa gasolina Ha extra sido que esa te llega gasolina, sí, sí, sí. al corazoncito y al cuerpo. Qué bueno. Juanca, pero en cambio